Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Muy buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos hacer un análisis del debate presidencial a partir de lo que pudimos ver por televisión el pasado domingo. ¿Ustedes sabían que la primera televisación de un debate presidencial se realizó en los Estados Unidos en el año 1960 entre el republicano Richard Nixon y el demócrata John F. Kennedy? A partir de aquel año, por supuesto, el debate por televisión, por lo menos en los Estados Unidos, es, digamos, un espacio, si se quiere, decisorio y determinante para aquellos sufragantes, aquellos que van a votar y aún no han decidido a quién otorgar su voto. Depende del desarrollo del debate. En nuestro país, según estudios realizados, realmente nunca hubo debate propiamente presidencial y probablemente eso se deba a la metodología que se decide para lo que se suele mal llamar debate, porque en realidad el debate en principio implica confrontación y nunca hubo confrontación de lo que recordemos de los denominados debates de los candidatos presidenciales, sobre todo en estos últimos tiempos. Y lo que vimos el domingo pasado entre Mario Abdo Benítez, Efraín Alegre, Mario Abdo Benítez, sin lugar a dudas, aquello era una pregunta y lo que habían preparado en términos de respuesta a esas preguntas. Lo cierto y lo concreto es que si vamos a considerar lo que respondieron ambos candidatos, en realidad estamos en una situación que yo considero preocupante. Preocupante porque hay cuestiones urgentes en nuestro país, en áreas tan sensibles como salud. El 75% de la población paraguaya utiliza o usufructúa el servicio público de la salud y en estos últimos años hubo mucha queja de la gestión de la salud pública en nuestro país, desabastecimiento en términos de medicamentos. Bueno, fue noticia precisamente la semana pasada que más de 150 millones de dólares el Estado paraguayo adeudaba a los proveedores de medicamentos. Y lógicamente, si se adeuda a los proveedores, bajo ningún punto de vista, siguen proveyendo, valga el énfasis, de medicamentos para los hospitales públicos. Y evidentemente que muy pocos hospitales están preparados para realizar incluso una cirugía menor. Esta es la situación en el área de la salud pública. En el ámbito educativo, por supuesto, venimos insistiendo aquí desde Visión País, 80.000 niños de entre 3 a 14 años están fuera del sistema educativo y 130.000 adolescentes, los que tienen que realizar la educación media, conocida como la educación secundaria, reitero, 130.000 están fuera del sistema educativo. Y ni hablar de lo que es la educación superior en términos de acceso. Conste que no estamos bajo ningún punto de vista aquí planteando lo que tiene que ver con la tan ansiada calidad educativa. En lo que hace al tema de la seguridad, por supuesto, durante el desarrollo de nuestro programa estaremos haciendo referencia a un tema que es preocupación según los últimos sondeos y encuestas de la ciudadanía paraguaya y fundamentalmente lo que hace a las políticas sociales para atender la situación de pobreza. Bueno, la situación de los pobres extremos ha aumentado si hacemos una comparación del año pasado entre este año. Sin embargo, nos están hablando de un sector político por lo menos que continuaría el mismo equipo al frente de la administración, por ejemplo, de la política económica y fundamentalmente del ministerio encargado de la economía, como en este caso es el Ministerio de Hacienda. Desde ese punto de vista realmente genera preocupación lo que se ha escuchado. No hay transformaciones que de manera radical
que implique justamente atender estas áreas tan sensibles. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis el doctor Euclides Acevedo, aunque muchas veces él hace la aclaración, por eso yo ya me adelanto. Lo voy a presentar como analista político, aunque él siempre muy humilde suele decir, no, yo soy comentarista, no soy analista, pero lo presentamos en su rol de analista político. Muy buenas noches, doctor Euclides Acevedo, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por el vuelto. También nos acompaña hoy en Visión País ya un asiduo colaborador de nuestro programa, el doctor José Carlos Rodríguez, sociólogo. Muy buenas noches, doctor José Carlos, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Francisco. Ya. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados y a Juan Pablo. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches, Karina, por supuesto, a nuestros invitados y también a la teleaudiencia. Yo suelo decir, y probablemente algunos coincidan conmigo y otros no, que cuando reviso los presidentes o los que ocuparon la presidencia de la República, digo bien, en Paraguay, para mí, y probablemente voy a cometer algún error, pero exponiéndome a ese error, dos personas se prepararon realmente para ser presidente de la República, Gaspar Rodríguez de Francia y Eligio Ayala. Evidentemente que hubo otras personas también, digamos, preparadas que ocuparon la presidencia de la República, pero dos personas que se prepararon. Y hoy amerita hacer un análisis. ¿Qué preparación requiere alguien que va a estar al frente de la administración del Estado y va a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo? Y esto justamente es lo que vimos el domingo pasado en el debate presidencial. Falta de preparación, porque ¿cuál es el concepto de Estado, el concepto de política pública que tienen aquellos que potencialmente pueden llegar a ocupar la presidencia de la República? De eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Los comentarios que se escucharon posterior al debate presidencial del domingo pasado es quién ganó, como si se tratara de, digamos, del ámbito futbolero, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no es simplemente una cuestión, bueno, quién ganó, quién perdió, o si se quiere, bueno, y esto es lo que nos interesa a nosotros hoy en Visión País, ¿quién pudo de alguna manera presentar un discurso más razonable, acorde con la realidad precisamente de nuestro país? Porque cuando comparamos lo que ambos dicen en el tema de la salud, en el tema de la educación y otras áreas o ámbitos, evidentemente casi todos coinciden. El tema es cómo lo van a hacer. Y desde ese punto de vista ya trasladamos la pregunta a nuestros invitados. Doctor José Carlos, una primera aproximación de lo que fue el debate presidencial del domingo pasado. ¿Cuál es tu...? Bueno, acabas de decirlo, no estaba el formato, no era para que se debata, los candidatos no podían hablar entre sí, estaba prohibido, tenían solamente que responder preguntas, ¿verdad? Entonces eso, claro, le quita fuerza. En segundo lugar, creo que ambos intentaron no decir nada concreto, salvo una bajada de caña en un momento dado que sí fue más concreta, pero en general todos respondían lo que todo el mundo querría escuchar, ¿no? Que van a hacer más salud, más educación, más vivienda, todo más. Pero no había un compromiso en decir algo y en segundo lugar en cómo decirlo, como decís vos. En general yo diría que Mario Abdo no quiere presentarse con lo que es. O sea, como el hijo de Tron, el hijo de la continuidad, como el continuismo del continuismo. No quiere presentarse así, entonces no se presenta. Y me parece que el caso de Alegre, él como que no quería ser la persona del cambio, que se presenta y no, pero no se anima tampoco a ser tan un candidato del cambio, porque tiene miedo al conservadurismo de su propio partido, ¿verdad? O sea, perder los votos conservadores. Entonces, él está un poco en una cosa así de columna del medio también. Ahora, doctor Euclides Acevedo, ¿una primera percepción tuya en relación con lo que fue el debate presidencial? Aburrido. O sea, era previsible que iba a ser así. Bueno, por razones que vos conocés, yo estaba más o menos enterado de cómo iba a ser el formato.
Y era un formato lleno de lidocaína o anestesiado la candidata fuera. Era una especie de programa de preguntas y respuestas para más con el tema de examen sabido por adelantado. Y aún así no tuvieron, por falta de una asesoría eficaz, no aprovecharon el formato, por lo menos para recurrir a 2 o 3 membretes en términos de frase de cara a eso de salud, educación, trabajo, gobernabilidad, niñez, mujer, toda esa. O sea, sabían, pero como está diciendo muy bien mi amigo José Carlos, que celebro volver a verlo, aunque lo sigo, ninguno de los dos quería arriesgar nada. Y cuando no se arriesga nada, la pérdida está asegurada. ¿Y la pérdida cuál es? La falta de entusiasmo en la ciudadanía. O sea, la ciudadanía que más o menos tiene un pensamiento crítico, se queda con esta respuesta. Vaede. Y aquellos que esperaban algo salieron desencantados. Yo creo que es un poco también la expresión de nuestro desarrollo político que va al desbarrancamiento producido por la vaciedad cultural. Ahora, pongo en perspectiva para los panelistas, como lección, ¿qué nos dejó el debate presidencial el domingo pasado? Bueno, creo que es fundamental lo que plantean nuestros invitados en términos del modelo de un debate no debate, ¿verdad? De la expectativa que se generó con el único debate que íbamos a tener, que sin embargo no permitió el intercambio, las reflexiones, la confrontación. O sea, reproducimos ese temor a confrontar ideas, a confrontar propuestas, y deja esa sensación final de que terminamos haciendo apreciaciones sobre el ridículo, sobre la falta de propuestas sustanciosas, sobre la falta de definiciones y en otros casos sobre definiciones claras que nos avergüenzan como sociedad, ¿verdad? La solución a las niñas madres, el ecosistema para las mujeres, o sea, una serie de situaciones que quedaron así muy en el plano de lo anecdótico y no permitieron hacer un debate profundo de confrontación de propuestas y de saber efectivamente cuáles son los modelos en disputa para este próximo domingo. Lección aprendida del debate, Juan Pablo. Lección aprendida es que nunca más debemos esperar que se vuelva a repetir esto. Principalmente yo creo, Francisco, porque como suelo repetir una frase de un filósofo austriaco, Ludwig Wittgenstein, el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. O sea, si no tenés la capacidad de poder expresarte, demuestra que definitivamente tenés un horizonte cultural muy limitado. Y creo que eso es lo que pudimos ver el pasado día domingo como tal. En una necesidad que si los dos candidatos hubiesen tenido un horizonte cultural un poco más amplio y se hubiesen preparado, ni siquiera esperamos de ellos que tengan una alta formación académica, pero sí que se hayan preparado y que, como decía justamente nuestro invitado Clides Acevedo, el equipo asesor los hubiese preparado mucho mejor, hubiese sido mucho más entretenido como tal. Hacías una referencia también al inicio de cuando empezaba justamente esta herramienta democrática como tal, que son los debates y que es en cierta manera la exposición pública que tienen los candidatos como para poder desarrollar justamente ante un auditorio esas propuestas e ideas que quieren llevar adelante. Y yo sumaría una cuestión más, Francisco, al tema. Hay una película muy interesante que recomiendo también para la teleaudiencia que está viendo esta noche, que se llama Los Mejores Enemigos, y trata un poco de la historia de 10 capítulos que transformó también la forma de debate en los Estados Unidos, a lo que planteabas vos, y es la historia de Gore Vidal y de William Buckley, dos intelectuales, cada uno en su posición, pero que dieron un concepto completamente diferente a lo que significa el debate como tal. El debate que necesita ser la confrontación de ideas, la confrontación de propuestas, y eso es lo que faltó justamente. Y como decía al inicio, que ojalá nunca más tengamos, por la clase política que tenemos, y que esto sea una demostración de la necesidad de cambiar la clase política actualmente en el Paraguay, nunca más lo que tuvimos el domingo. En otros países el debate presidencial básicamente se caracteriza por una metodología en donde el que conduce el debate, sin lugar a dudas, entra en una confrontación con los candidatos, y los candidatos entre sí también entran en confrontación, además de
formular preguntas los que conforman el auditorio, que en la mayoría de los casos, por supuesto, son personas invitadas de distintas áreas. ¿Por qué eso no se da, doctor José Carlos, en nuestro país? Esta confrontación de ideas respecto de lo que necesita el país. A mí lo que me llama la atención es que frente a esa no expresión que decía el límite del mundo, el límite del lenguaje, lo más notable es que los periodistas sí pusieron una cosa bastante chocante y fuerte. O sea, que había un escenario donde estaban los problemas así, ¡plas! O sea, acá hay este problema, este otro. En cada caso había un trabajo periodístico fuerte que había un telón de fondo. Pero frente a ese telón de fondo los tipos no decían gran cosa, salvo vaguedades. Yo no creo que sea un problema intelectual en el sentido que, qué sé yo, gente como Lula no tenía formación intelectual muy alta, pero tenía una causa. Yo creo que no están teniendo causa los candidatos. Un poco quién gobernar, eso seguro. Pero me parece que no tienen causa. O sea, ellos no están queriendo hacer, no tienen una idea, yo quiero hacer esto con mi gobierno, sino simplemente quiero llegar al gobierno. Yo creo que ese es el punto fundamental. Por eso es que no hay compromiso suficiente, que es lo que más me llama la atención, porque uno finalmente tiene su causa, cada loco con su tema, ¿verdad? Y si vos te enojaste en contra de los obreros, y bueno, no le vayas a escuchar a Lula, porque él es obrero, va a seguir siendo obrero, ¿verdad? Y así, digamos, en cada caso. Pero él no tiene ¿dónde está la causa? ¿Qué le lleva a ser político? ¿Para qué hace política? Para gobernar, sí, todo el mundo quiere mandar, ¿verdad? Pero eso no hace una especificidad de tu carácter político. Eso para mí es lo que faltó y eso fue favorecido por el formato. Pero te voy a decir una cosa, con ese formato, acá mi amigo Clide hubiera basureado 7 veces y si tenía alguna cosa que decirle al que está al lado, se lo iba a decir así de rebote. Daba para decir cosas. Porque además ya sabía la pregunta. Y es muy fácil agarrar la pregunta y decir, bueno, como me hubiera dicho, y tirás la... O sea, se puede meter goles con esa cosa así. Y en muchos casos se le puso en bandeja el gol para decir, a ver, ¿qué opina? ¿No puede volver a hablar el candidato para que metan los goles? Y no se metieron los goles. ¿Por qué, tomando esa jerga futbolera, doctor Euclides Acevedo, por qué nuestros políticos temen a la confrontación, digamos, de ideas y parece que no tuvieran claro? Digo a partir de lo que escucho y obviamente de lo que dicen, por eso escucho, que no hay claridad de lo que van a hacer una vez que sean jefe de Estado. José Carlos dice que no tienen, además de no tener ideas, no tienen causas. Causas sí, pasión. Simplemente están por la sensualidad del mando. Y al no tener ideas claras, el lenguaje es limitado. Como decía nuestro amigo Pérez Cáceres, el que piensa bien, habla bien. Pero si no tenés nada en la cabeza, va a la hereta. Entonces es una consecuencia lógica. Y yo no me quiero quedar en la anécdota de los dos candidatos. Los dos candidatos reflejan la grave crisis de los partidos políticos de no formar líderes. El líder cuando nace, o puede nacer, pero básicamente hay que formarlo, hay que amueblar su cabeza. Entonces, no es culpa de ellos, es culpa de todo un sistema. Entonces, esto hace que no nos quedemos en el episodio que está describiendo muy bien José Carlos, sino que en la necesidad de ir buscando, por la vía del análisis, como hace Juan Pablo, es que el lenguaje pues te revela todo, te revela. Y a los políticos paraguayos en los últimos tiempos han abandonado su principal herramienta, que es la palabra. Pero la palabra es la expresión del pensamiento. Si no tenés pensamiento, tu palabra va a ser limitadísima. Pero con años ni por señas no ñe. Eso es grave, repito, no de las personas, sino de todo el sistema. Y eso hay que revisarlo profundamente. Nosotros venimos insistiendo aquí desde Visión País hace años en criticar precisamente los debates que escuchamos en ambas cámaras del Congreso Nacional,
el doctor Euclides Acevedo hacía referencia justamente a la preparación de la clase política y evidentemente si hay un espacio, digamos, de la clase política es justamente la representación ciudadana, que en este caso son los diputados nacionales y senadores nacionales. Cuando hacemos comparaciones lastimosamente nos volvemos un poco a la añoranza, hacemos comparaciones con, por ejemplo, el primer y segundo periodo legislativo, caída la dictadura, teníamos debates parlamentarios interesantes y sin embargo en estos últimos tiempos, bueno, esto es lo que tenemos. Y probablemente, antes de ir a la pausa para cumplir con los anunciantes, probablemente tendríamos que pensar, y esto voy a trasladar después la pregunta al doctor José Carlos Rodríguez, que él hizo su doctorado justamente en Francia. Francia tiene una institución formadora de su élite, precisamente el modelo napoleónico mismo de universidad, digamos, ¿no? O sea, el que va a incursionar en la política tiene que tener preparación. Y aquí parece que lo que menos se valora es justamente esa preparación. Seguramente eso explica por qué tenemos los datos que tenemos en el ámbito económico, social, educativo y cultural. Brevísima pausa. Hay una crisis generalizada, al parecer, a nivel mundial, pero lastimosamente cuando focalizamos nuestra mirada en nuestro territorio, eso se agudiza y eso es lo preocupante. Decíamos antes de ir al corte que trasladaríamos la pregunta al doctor José Carlos Rodríguez, que conoce, digamos, el sistema educativo francés porque realizó allá su doctorado. Doctor José Carlos, en Francia hay una institución que forma una élite para administrar el Estado, ¿no? Lo que existe más a menudo es el ENA, que es la Escuela Nacional de Administración. O sea, todo enarca, el término que ellos usan, todo enarca es candidato a presidencia o lo que sea. Pero también hay una disminución del nivel intelectual. En Estados Unidos ni hablar. Trump no debe usar ni 4 o 5 neuronas, o sea, usa poquísimo, o alguna dendrita y neurita, pero no tiene prácticamente en ejercicio. No digo que no tenga, parece que no es tan tonto, pero no las emplea. Pero yo no veo tanto el problema ahí. Yo lo que más veo es un problema de fidelidad y de representatividad. O sea, Paraguay tiene problemas, es demasiado pobre y de balde, no debería ser pobre. Es demasiado desigual y es de balde, no debería serlo. Es demasiado ignorante porque no ignorante porque yo estoy haciendo una acusación, sino porque los niños y las niñas no tienen oportunidad de acceder a una cultura universal más profunda, más completa y más práctica incluso para laburar, para ganar dinero, ¿verdad? No estoy hablando solamente de la cuestión así de la idea abstracta, ¿no? Y esos problemas, o el problema de salud, la gente, por ejemplo, yo estaba viendo la otra vez una encuesta de hogares. Vos sabés que los que gastan en hospital son los ricos. Los pobres no gastan en hospital, bueno, tienen, se mueren. O sea, si tienen un problema grande no se internan. Y entonces o se mueren o se curan, pero no, el pobre no gasta en hospitalización. Y el principal gasto de los clase media para arriba es cuando te hospitalizás y te quedan 30, 40, 50 millones como si nada. Pero, entonces, frente a esos problemas, yo repito, por un lado, eso que estaba diciendo Euclides me parece importante, como que los reclamos de la gente no llegan a la política. O sea, hay una crisis de representación. O sea, la gente en la democracia que tenemos nosotros, formal, oficialmente participativa, deliberativa, de todo, no ocurre que los problemas de la gente están en la política. Y por otro lado, hay una falta de sensibilidad de los políticos en el sentido de que tiran nomás sketch, esquema, lo que se usa, ser políticamente correcto, o sea, buena educación política. Pero no hay un compromiso. O sea, alguien tendría que enojarse, decir, pero no puede ser que los indígenas después de 300 años no tengan tierra. No puede ser que las mujeres sigan siendo de niñas ya sean madres. No puede ser. Alguien tiene que enojarse, como se decía. En un momento dado se puso de moda en Europa la cuestión de los indignados.
uno se indigna cuando un país moderno, con historia, tiene problemas estúpidos, como por ejemplo que no hay trabajo para la gente, que se están quebrando las empresas sin necesidad por política de austeridad estúpida. Bueno, en Paraguay tendríamos que estar un poco indignados. Y eso tiene que formar parte de la política, porque muchas veces uno tiene que golpear la mesa y decir, no va más. O sea, no podés no enojarte. La corrupción fue un tema, pero no había ningún corrupto que estaba nombrado. Y además lo que no se planteó es que la corrupción es un poder, es una maniobra, es una chicanería. Hay corrupción porque hay gente con fuerza que tiene y es un medio de mando, de gobierno. Pero eso es lo que no se sintió ahí. Ahora, tu experiencia, doctor Euclides Acevedo, legislador, ministro del Poder Ejecutivo, embajador del Paraguay en un país europeo, y tu nivel de formación también, digamos, se conjugan ahí conocimiento con experiencia respecto a lo que es la administración del Estado en los distintos estamentos citados. ¿Cuál es nuestro problema para lograr eso que señalaba el doctor José Carlos Rodríguez, esa sensibilización, digamos, del político hacia esas necesidades y esos reclamos ciudadanos? No te puedo dar una respuesta farmacéutica porque es muy complejo lo que planteas. Pero fíjate, si los partidos políticos o los movimientos sociales efectivamente su indignación lo convirtieran en vocación de poder, el poder no como objetivo, sino el instrumento para una misión. Pero vos tenés una misión o tenés clara la misión si tenés doctrina. Si tenés doctrina es porque te dieron ideas, y te dieron ideas es porque te informaste. Entonces el problema en el fondo es casi cultural. Esa desconexión de que habla José Carlos entre el dirigente y la urgencia social, esa insensibilidad porque viven en un microclima, es porque en el fondo el poder fáctico está por encima de las instituciones. Nunca escuché una definición tan clara como la de José Carlos, que la corrupción no es un problema moral, es un problema de poder. Entonces el corrupto tiene poder para implantar un esquema de corrupción. Y de ese esquema los políticos no pueden desprenderse, si no, no llegan. O si llegan, no se mantienen, porque no se animan a romper ese esquema, porque no tienen una causa por la que luchar. O sea, parece como si se perdiera el romanticismo de la política. Y la política necesita pasión, necesita convicción, necesita una especie de apostolado. Dai por ibeño, pea, nos frivolizamos todo. Entonces, hasta los analistas tienen la frivolidad interpretativa del mediocre. Así hace una descripción, Jao Pau Pepe. O sea, es muy difícil la combinación entre pensamiento y acción. Ahora, desde lo que plantean nuestros invitados, Karina, Juan Pablo, ¿qué pasa con la ciudadanía paraguaya? Aparte de la negación, digamos, de ciudadanía en términos de derechos, ¿no?, negados desde el propio Estado, pero ¿qué pasa para lograr, por ejemplo, esa indignación, ganar las calles cuando sus derechos son negados? Digamos, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Todavía hay vestigios de la dictadura o hay una cosa ya propia de la democracia que impide que tomemos conciencia de nuestro rol ciudadano, o hay algún otro elemento, factor que explique esta anestesia, digamos, social en la que se encuentra la ciudadanía paraguaya? Bueno, Francisco, creo que bien lo adelantaste. Nosotros somos un país que superó 35 años de dictadura, pero que nunca terminó de consolidar un proceso democrático. O sea, una democracia que se limitó a elegir autoridades cada 4 o 5 años, pero no construyó partidos políticos con un fuerte componente en la formación de cuadros, consignas que se puedan trabajar desde las organizaciones comunitarias. El trabajo de democratizar una sociedad no se limita a cambiar la Constitución y garantizar periodos electorales.
Pero por otro lado también creo que hay que reconocer que la dictadura fue tomando diferentes perfiles y diferentes formas de actuar. No hablo de un gobierno dictatorial, hablo de prácticas dictatoriales. Nosotros tenemos hoy una sociedad donde manifestarse es correr riesgo inminente de una imputación judicial y de irte preso. Nuestros jóvenes en la UCA están imputados por haber reivindicado la democratización de su sistema educativo. En Una No Te Calles los chicos fueron perseguidos, los chicos de la FENAE siendo menores de edad fueron víctimas de persecución judicial. Entonces hay que entender también que las manifestaciones de esa cultura autoritaria tienen hoy otros nombres, otros rostros, pero siguen estando, siguen impartiendo miedo, siguen generando esa sensación del no te metas. Y el no te metas otra vez retroalimentado por esta apatía, o sea, cuando no hay una disputa verdadera a un modelo de país, cuando uno le ve a los candidatos que en el fondo no están disputando políticas concretas, o por lo menos uno esperaba esa reacción de preguntarle al candidato oficialista por qué no hicieron antes todo lo que están prometiendo hacer ahora. O sea, ¿por qué llegamos a esta instancia para prometer un futuro cuando no somos capaces de construir un presente? O sea, no hubo posibilidades de confrontar modelos que permitan que la gente diga, me posiciono de un lado o del otro. Hoy el posicionamiento que se da, porque quiero decir esto, Francisco, independientemente a la satisfacción o no que nos pudiera haber dado el debate del domingo, ciertamente allí también se dejó ver posturas concretas, tanto del el candidato del Partido Colorado como del candidato de la Alianza. Tampoco quiero llevar a que no pasó nada. Hubo planteamientos concretos, hubo planteamientos en torno al modelo educativo, hubo planteamiento a la política de género, hubo planteamiento a la política de juventud, quizás no como quisiéramos haberlo escuchado, pero fueron claros. Y tenemos dos situaciones allí que nos permiten cuanto menos divisar que un candidato tiene un equipo que está trabajando un modelo con el que uno puede estar de acuerdo o no, y otro candidato que es dar continuidad a lo que ya empezaron. Nuestra gran deuda, Juan Pablo, sin lugar a dudas, tiene que ver con la formación y con el ejercicio de la ciudadanía. Desde mi punto de vista, no sé si coincidirás conmigo, digamos, me parece a mí que en Paraguay lastimosamente nos hemos preocupado y se ha agotado la democracia en lo electoral, digamos. No ha permeado las otras instancias o los otros estamentos de la sociedad. Ahora, ¿cómo salir de esta situación? ¿Cómo hacer para que la ciudadanía paraguaya se despierte? Conste que se ha despertado en momentos críticos. Ojo, las veces que estuvo realmente en juego la democracia se ha despertado. El último caso, el del 31 de marzo, ¿no? del año pasado. O sea, tampoco la ciudadanía está muy adormecida. Lo que pasa es que exigimos más, porque en la medida que hay ejercicio de la ciudadanía, también nuestros políticos, sin lugar a dudas, actúan. Sí, así yo creo también, y comparto contigo, el último hecho y la demostración que tuvimos en nuestro país en la defensa de la democracia como tal, bastante débil en el tiempo que estamos transitando en este periodo, y que es el periodo más largo post-dictadura de libertad que tenemos actualmente, ha sido lo del 31 de marzo en ese sentido, Francisco. Pero yo creo que también una cuestión interesante, y tenemos a dos personas que conocen muy bien de lo que significa la matriz cultural de nuestro país, tenemos que partir de ahí. Yo creo que la matriz cultural puede decirnos mucho también de un pueblo silenciado, de un pueblo que ha sido cercenado en su capacidad de expresarse, de poder dar a conocer sus ideas, pero no solamente hablamos del periodo hasta el 89 de la dictadura, o sea, vamos mucho más atrás, vamos a lo que significó ese periodo de Francia, encerrar las fronteras de nuestro país y de jibarizar, como decía el doctor José Carlos Rodríguez también en la pausa, en esa expresión tan fascinante de achicar el cerebro, que me parece que viene al lugar también en lo que pasa actualmente en nuestro país. Comparto completamente con Karina, con lo que planteaba recién, un poco a diferencia de lo que decía el doctor José Carlos Rodríguez. Yo creo que hay dos modelos que sí están justamente en juego en estas próximas elecciones. Uno que ha significado
en los últimos meses una reafirmación hacia el continuismo de lo que ha significado esta administración como tal, que termina este 22 de abril, o una propuesta que no sabemos qué puede significar. Es una propuesta alternativa que también tiene sus matices y sus problemas internos como tal, que es la alianza, y que no termina de definir un poco también una coalición fuerte dentro de ese grupo. A lo que yo quiero nada más en este bloque, Francisco, plantear también es un concepto muy importante que creo que lo viene haciendo Marina Silva en el Brasil, que es el concepto del amor. Y yo creo que la pregunta que tenemos que hacer a nuestros políticos y a la clase política como tal, en ese sentido son dos. ¿Qué sienten del pueblo paraguayo? De ese paraguayo de a pie, al que sube en un colectivo, al que tiene que mandar a su hijo a una institución pública. ¿Qué siente el político por ese paraguayo? Y la otra pregunta que yo diría, ¿ama el político al pueblo paraguayo? Bien, a la vuelta de la pausa, aparte de las preguntas formuladas por nuestro panelista Juan Pablo, estaremos haciendo un análisis de la cultura política criolla, jodida esa cultura política en nuestro país. Y sobre todo, ¿qué podemos rescatar en términos positivos de lo que dijeron ambos candidatos el pasado domingo en el debate presidencial? Brevísima pausa. La cultura política criolla, denominan algunos analistas como caracterización del escenario político paraguayo. Y hoy tenemos, y esto yo quiero enfatizar, tenemos dos invitados de lujo. De lujo, ¿por qué? Porque hay que recordar a la audiencia que tanto el doctor José Carlos Rodríguez como el doctor Euclides Acevedo sufrieron persecución en la época de la dictadura. Ojo, ¿eh? O sea, a ver, hoy es muy fácil ser demócrata, hablar de la democracia, como siempre le digo a los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, en defender las ideas, pero en otros tiempos, a ver, lo que implicaba defender ciertos principios y ciertas ideas. Y en ese sentido creo que nuestros invitados fueron políticos con mayúsculas, ¿verdad? No solamente por una cuestión de político en el sentido de una militancia partidaria, sino políticos porque expusieron, porque en la época de la dictadura vos no sabías si volvías vivo cuando la policía astronista te llevaba al departamento de investigaciones. Arriesgaron, soñaron por un país diferente, y creo que tienen toda la autoridad, sin lugar a dudas, moral para poder hacer los análisis y reclamar inclusive. Desde ese punto de vista, doctor José Carlos Rodríguez, ¿qué podemos rescatar de lo que se dijo en el debate presidencial, tanto por el lado de Efraín Alegre como por el lado de Mario Abdo? Pero yo me haría más preguntas todavía, a veces más preguntas es mejor para responder. A mí me interesa saber qué piensa el político de la gente, pero también me interesa qué está pensando la gente de la política. O sea, viste que nosotros en nuestro himno nacional decimos ni opresores, ni siervos alientan, donde reina unión e igualdad. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Pero según estaba diciendo Karina hace un poquito, medio que estamos con los mismos opresores y con los mismos siervos. O sea, la gente ve al poder realmente como una cosa que está arriba, o ve al poder como algo que es un servidor del soberano que está abajo, o que está en la calle caminando con sus dos patas. Yo creo que ese es un problema. O sea, ¿qué va a votar la gente? Porque para mí ese es el verdadero problema. O sea, yo estoy de acuerdo que hay una diferencia. O sea, uno es más de lo mismo, el otro está vacilando, pero es diferente. O sea, él se plantea como un otro, como una alternativa. No con suficiente fuerza, lo que yo estaba lamentando. Pero la gente que va a votar más de lo mismo. Va a votar más Stroessner, va a votar más Carter, va a votar más la política del... Porque este marito es de la gente rica, obviamente, no es marito de la gente común, ¿verdad? Porque no hay una propuesta fuerte de cambiar eso que es nuestro país. Nuestro país es de los más desiguales de la humanidad. O sea, América Latina es el continente más desigual de la humanidad. Nosotros somos más desiguales que América Latina. O sea, tenemos más desigualdad que el promedio de América Latina. O sea, estamos, digamos, ganamos el campeonato de los malos entre los malos. Entonces, eso, ¿cómo
¿Será que la gente quiere más de lo mismo? No entiende. Y ahí sí que yo haría la diferencia entre lo que está diciendo del amor en este sentido. Está bien el amor, pero hay que tener un amor a la persona que está cerca, pero eso también puede ser clientelismo, a mis cuates nomás. El político tiene que hacer un amor abstracto, en el sentido de pensar en todo, pensar en la ciudadanía, en el bien común, en que esté bien la persona que yo no conozco, y no solamente a mis cuates, a mis amigos, a mi partido, a la fracción de mi partido, etcétera, etcétera. Y yo creo que el elector también debería pensar un poco en eso, no simplemente votar mi partido porque mi partido o porque me dio ayuda, como dicen generalmente, sino votar al candidato que va mejor, va a hacer más por la vida de la gente, la que conozco y la que no conozco. Francisco, solamente para acotar nomás a lo que dice el profesor José Carlos, el hecho del concepto del amor desde el punto de vista mirado como la alteridad, ponerme en el lugar del otro, eso nada más quería aportar. Ya, perfecto. Pero el otro también abstracto, no solamente a mi mamá, mi novia, Claro. mi esposa, mi hija, etc. Sino esa capacidad de abstracción. El otro como uno y el uno como el otro, pero cualquiera, incluyendo a mi enemigo, como decía, También. como decía JC. Probablemente ahí vamos a necesitar, doctor Euclides Acevedo, para continuar con el debate, algún tipo de revolución dentro de nuestra cultura política. Recordaba cuando estaba justamente haciendo el análisis el doctor José Carlos Rodríguez de un concepto desarrollado por el destacado sociólogo paraguayo Pepito Morínigo, que denominó la política del orecuete, es decir, del nosotros excluyente, digamos, ¿verdad? Que es una práctica muy propia, sobre todo de los partidos tradicionales, ¿verdad? En donde, digamos, el orecuete, nosotros que somos de este grupo y de este partido, que, ojo, en esta campaña electoral, algún candidato dijo, vamos a colorizar el funcionariado público, ¿verdad? Ojo, o sea, se trata el Estado como si fuera una propiedad individual. Ojo, todas las concepciones que hay detrás de eso. Eso en primer término. Y en segundo término, ¿hay algo que se puede destacar como positivo de lo que dijeron ambos candidatos el domingo pasado en el debate, doctor Euclides? Y lo positivo es esta fosforescencia. A mí me asombra, tanto Karina como Juan Pablo, que pertenecen a una generación al post-estronismo. Tienen capacidad de abstracción a lo que se estaba refiriendo José Carlos. El que no tiene capacidad de abstracción tiene absoluta incapacidad de interpretar la realidad. Entonces, creo que el llamado debate del domingo provocó una autocrítica fuera de los memes de las redes sociales que también revela creatividad de la perrada. Hay una lección. Creo que tenemos que cambiar. Los políticos merecen ser mejor formados, mejor entrenados. Pero finalmente, como dice José Carlos, y yo no estoy tan de acuerdo que hay una crisis de representatividad, porque esa mediocridad que está en los políticos es la representación de la mediocridad mayoritaria. Ese diputado Tabú va a ser reelecto. ¿Quién lo va a reelegir? Una ciudadanía que a lo mejor no tiene formación, no tiene información, o si la tiene, no importa. Pero lo más aleccionador del denominado debate es esto que se está debatiendo a nivel nacional. Porque acá vinimos a solemnizar lo obvio, en todas partes se dice lo mismo, con la diferencia que acá vos estás induciendo a proponer algo diferente. Fíjate vos, el concepto del amor en la política, de entrada, ¿sí? ¿Está obvio, Juan Pablo? No, él te habla de la alteridad, y de allá hay un concepto, una categoría superior. O como dirían tus amigos los sacerdotes, ¿verdad? O los apóstoles. ¿Cómo vos le vas a amar a quien no conoces? Y el político paraguayo que no conoce al pueblo paraguayo, no es que no le pase la mano, que conozca su realidad estadísticamente. Vos en la ñimbajilla, vos en la nomba apoya. Entonces, en base a eso, actuar con una gestión inteligente, que para eso están los asesores. Por ejemplo, va a decir que un tipo como José Carlos no va a ser convocado por un gobierno que quiera hacer bien las cosas. A él ya no le interesa ni la plata ni el prestigio, porque no tiene plata, pero prestigio le sobra. Pero tiene un compromiso ciudadano. O sea, no hay ni siquiera la capacidad de convocar al que sabe.
Porque el que sabe es un peligro. Síndrome del político mediocre. Cierto. No, peñarando, vete en peligro, ñamondoso, cabe. O si no, aire con la pincha. Pero el aprendizaje está dado. Este programa es un reflejo de eso. Algo aprendimos del debate. Bueno, realmente, bueno, eso es lo que pretendemos siempre, aportar algo precisamente en la construcción de una ciudadanía responsable, con 10 años ya estando, digamos, compartiendo con nuestra audiencia últimamente en los domingos. Y hoy, por ser una emisión especial, porque queríamos hacer el análisis del debate, estamos ante un escándalo ético que no toma nota nuestra clase política en un momento electoral. Karina, Juan Pablo, doctor José Carlos Rodríguez, doctor Euclides Acevedo. Cité los datos: 80.000 niños fuera del sistema educativo, 130.000 adolescentes también fuera del sistema educativo. Aumentó el porcentaje de pobres extremos. Los hospitales están desabastecidos de medicamentos. Y no hay, o yo por lo menos no escuché, una propuesta puntual de cómo se va a lograr revertir este escándalo ético en la que se encuentra nuestro país. Y peor aún, porque no hay transformación de la sociedad que no pase por una decisión política. Y hay un desencanto de la ciudadanía hacia la política. Karina, Juan Pablo. Bueno, en realidad, Francisco, si me permitís, y escuchándote con la vehemencia que haces estos posicionamientos, quiero también decir lo que impactó también en la ciudadanía, que fue como una cuestión por fuera del debate, que fue la forma en que se desempeñó Menchi como parte del panel que estaba cuestionando, haciendo las preguntas y orientando el debate. ¿Por qué llama tanto la atención y se destaca tanto su posicionamiento? Porque era más contundente en sus planteamientos que los propios candidatos. Porque preguntaba sobre situaciones que estamos viviendo como país, que son sumamente dolorosas, que despiertan la indignación, que despiertan la pasión, pero que no era parte de los candidatos que estaban defendiendo sus propuestas. El debate no lo estamos encontrando en el lugar donde esperamos que se dé. En el Parlamento no se debate y lo venimos discutiendo hace tiempo. Me tocó estar allí y cada vez que el debate se extendía más de media hora, alguien saltaba como que aburrido por la situación y pedía cierre de debate porque se extendió demasiado. Media hora, leyes que hacen al futuro de la patria. Entonces, yo también quiero relativizar esta ausencia de debate y coincido con Euclides. Quizás lo que genera es la interpelación de los que no estuvimos sentados allí a qué papel vamos a cumplir en estos años que vienen, si como simples espectadores que vamos a criticar un proceso o vamos a también colocarnos a disposición de asumir un papel más relevante tanto para la crítica como para la construcción. Pero sin lugar a dudas, en estos espacios sí se genera esa indignación de no puede ser que esto sea lo que le estemos ofreciendo a este país. No puede ser que sea uno u otro candidato no nos resuelvan las problemáticas graves que tenemos, no nos resuelvan que 6 de cada 10 niños están por fuera del sistema educativo, no nos resuelvan la niña de 11 años que muere por haber dado a luz a un bebé sin estar, por supuesto, preparada para eso. No nos están resolviendo los problemas y estamos a días de las elecciones que van a marcar los 4 o 5 años siguientes como país. Ahí es donde yo quiero revertir la discusión y cuestionarnos a nosotros mismos desde qué lugar vamos a estar a partir del domingo, cómo hacemos para que esa indignación por lo menos llegue a generar un cambio o incida en las decisiones políticas que se tengan que tomar a futuro. En esa línea que plantea Karina, Juan Pablo, sin lugar a dudas también tenemos que ser humildes y hacer un mea culpa como personas que incursionan en el ámbito del periodismo y particularmente de la formación de opinión, porque programas de género periodístico forman opinión. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la contribución de los medios de comunicación a generar indignación, a formar ciudadanía responsable? Yo creo que la gente ante sus problemas diarios busca abstraerse de la realidad.
y lo hace por distintos canales y por distintos medios. Yo creo, Francisco, de que hay lugares, este es un espacio, es un bastión, yo creo que del debate, del pensamiento y de la reflexión como tal, hay otros espacios también, pero que lastimosamente no se escuchan poco, o la gente está, como te digo, abstrayéndose de su problema diario con música o con alguna otra situación en particular. Creo que los medios de comunicación en algunos de los casos han servido, incluso en los últimos tiempos, a través, por ejemplo, de la Ley de Acceso a la Información Pública, a denunciar hechos de corrupción, a ser un contralor en ese sentido, pero los medios de comunicación no pueden hacer justicia en este país. Hay que hablar y decir también claramente de que nosotros, yo creo que estamos en la peor de las crisis en el sistema judicial, no solamente de nuestro país, sino de la región, en algunos casos con una avanzada, en cierta manera, y en eso discrepamos a veces con mi compañera Karina en una apuesta también, y creo que ese es el debate de fondo también que tenemos que tocar en algún momento en este espacio, cómo está la justicia como tal, si la justicia está buscando justicia o es una nueva herramienta de amedrentamiento a ciertos sectores como tal, porque nos quejamos de falta de institucionalidad, pero la institucionalidad se debe dar sobre una justicia fortalecida. Entonces, cuando la justicia hace justicia, o ¿qué es lo que pasa? Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que también, Francisco, como creo que estamos hacia el final ya, decir también que yo creo que nos jugamos la democracia este domingo. Si no elegimos bien o no participamos, y creo que nuestro país tiene un sistema de mucha más presencia hacia el poder legislativo, que es el contrapeso en cierta manera al ejecutivo como tal, la gente tiene que elegir y tiene que salir a participar, porque vuelvo a plantear esta idea, Francisco, nos jugamos la democracia principalmente porque si los políticos que salgan electos en estos próximos 5 años no hacen bien la tarea, nosotros vamos a un proceso donde, ¿qué puede pasar? Puede venir un Mesías que tanto se espera y eso puede salir bien o puede salir mal, pero yo creo que es lo que no tenemos que llegar a ese punto. Ya, yo quiero ser mucho más concreto. No solamente la democracia está en juego, tu presente y tu futuro está en juego para los próximos 5 años. Porque probablemente hablamos de la democracia y es una cuestión casi teórica para muchos. Tu presente y tu futuro. Tus derechos ciudadanos están en juego. Por eso tenés que ejercer tu poder ciudadano, que es el sufragio, que es el voto. Estamos reclamando aquí desde Visión País la falta de formación. Por eso quiero invitarles los sábados de 7 a 8 de la mañana, Educación, una apuesta al futuro, un programa de análisis sobre las políticas educativas en nuestro país. Quien les habla conduce ese programa. Le invitamos a que nos acompañen en Monumental 1080 AM. Y me queda lastimosamente 1 minuto y medio, me dicen, ¿verdad? Pero quisiera una conclusión por parte de ambos invitados en relación con la jornada electoral del próximo domingo, doctor José Carlos. Yo voy a insistir en mi pregunta. ¿Qué está pensando la gente? Eso es lo que más me preocupa. Por la cuestión de las redes sociales, yo vi que la gente primero distinguió bien, en el sentido que la bajada de caña contra Mario Aldo es gigantesca, y si bien no hay un apoyo muy fuerte, digamos, para Alegre, hay una preferencia, ¿verdad? O sea que ese hacerse el tonto del todo, que fue el caso le cayó mal, quedó mal, perdió, digamos, siendo tan políticamente correcto. Pero eso es un sector, la gente que está en las redes sociales. O sea, a nivel radios, ¿qué es lo que pasó con la gente? ¿Qué pasó con el ciudadano, con la ciudadana? Y creo que eso vamos a ver en las elecciones, ¿verdad? Y ese gran misterio, yo voy a dejar nomás como misterio eso, porque realmente no quiero concluir. Espero que la gente concluya con su voto y qué nos dice el voto de la gente. Doctor Euclides Acevedo. Yo creo que no va a haber mayores sorpresas en estas elecciones, salvo en el Parlamento. Y yo aviso, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero prefiero imaginarme el peor escenario para que tengamos capacidad de frustración. Estamos cerca de una gravísima crisis institucional porque no hay república. De todas maneras, volviendo a tu palabra con San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero indígnate antes. Conclusión magistral, por cierto. Y queremos invitar a nuestra audiencia. Estaremos el próximo domingo, por supuesto, en la emisión normal de Visión País a partir de las 20 horas.
Coincidente con el conteo rápido del Tribunal Superior de Justicia Electoral, estaremos justamente durante el desarrollo de nuestro programa compartiendo con ustedes cómo va a ir ese conteo con vistas a conocer al próximo presidente de la República de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor José Carlos Rodríguez, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, doctor Euclides Acevedo. Agradecemos también a nuestros panelistas, Karina, Juan Pablo. A la vuelta de la pausa presentamos la conclusión de nuestro programa. Este domingo será uno de los días más importantes en términos de ejercicio de la ciudadanía. Es uno de esos pocos días en donde el poder está en cada uno de nosotros. Como soberanos, como pueblo soberano, vamos a elegir a los que van a gobernarnos por los próximos 5 años. Y es importante tomar conciencia de eso. Tenemos grandes contradicciones en la sociedad paraguaya. Y como decíamos durante el desarrollo de nuestro programa, la sociedad es administrada por la política y concretamente por los políticos. Dependerá del nivel y de la calidad de nuestros políticos para poder superar y erradicar este escándalo ético que caracteriza a la sociedad paraguaya. 80.000 niños fuera del sistema educativo, 130.000 adolescentes también sin posibilidades de estudiar, problemas en lo que hace al ámbito del trabajo, de la salud. Pensemos antes de decidir nuestro voto y votemos convencidos de que efectivamente estamos otorgando nuestro poder ciudadano a aquellos que efectivamente van a administrar nuestro presente y nuestro futuro para los próximos 5 años. No es un día cualquiera el próximo domingo, es un día especial y es un día en donde tendremos la oportunidad de definir qué tipo de país queremos. Agradecemos su preferencia, que tengan unas buenas noches. Gracias por acompañarnos. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.